¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de infiltrarte en la mente de la persona que más amas para descubrir la verdad? Esta historia te romperá el corazón y te hará llorar, porque lo que está a punto de suceder cambiará para siempre la vida de dos personas que se amaron profundamente. Pero antes de empezar esta conmovedora historia, comenta abajo desde qué ciudad del mundo la estás viendo y no olvides darle a me gusta. La lluvia golpeaba con furia los ventanales del rascacielos más exclusivo de Polanco, mientras Santiago Herrera sostenía entre sus manos temblorosas el reporte del detective privado. Sus ojos cafés, que habían intimidado a cientos de empresarios en las salas de juntas más importantes de México, ahora se llenaban de una mezcla explosiva de dolor y rabia que amenazaba con destruir todo a su paso. Las letras bailaban frente a él como dagas envenenadas. Esperanza Morales acude religiosamente cada miércoles a las 4 de la tarde al consultorio psicológico de la doctora Elena Vázquez en la colonia Roma Norte. 3 años habían pasado desde el divorcio más doloroso de su vida, 3 años de silencio sepulcral entre ellos, y ahora descubría que su exesposa estaba derramando su alma ante una desconocida. La rabia le quemaba las entrañas como ácido puro, porque si había secretos que contar sobre su matrimonio destruido, él merecía escucharlos primero que nadie. El recuerdo lo golpeó como un huracán desatado, transportándolo a esa mañana maldita de hace 3 años, cuando Esperanza le arrojó los papeles del divorcio sobre el escritorio de caoba, como si fueran balas dirigidas directo a su corazón. «Ya no puedo más, Santiago», le había dicho con una frialdad que jamás había visto en esos ojos verdes que una vez lo miraron con adoración infinita. Esto se acabó para siempre. Ni una explicación, ni una oportunidad de luchar por lo que habían construido juntos, ni siquiera una lágrima de despedida. Solo el sonido de sus tacones alejándose para siempre por el pasillo de mármol de la casa que habían soñado llenar de risas de niños. Esa noche, Santiago había bebido hasta perder la conciencia, maldiciendo el día en que se enamoró perdidamente de la mujer que destruyó su mundo sin darle siquiera una razón que pudiera entender. El imperio empresarial que había construido con sus propias manos se sentía vacío y sin sentido sin ella a su lado. La venganza comenzó a tomar forma en su mente brillante como una obra de arte macabra mientras observaba la fotografía que el detective había tomado de Esperanza saliendo del consultorio. Se veía más delgada, más frágil, con ojeras que delataban noches de insomnio, pero seguía siendo la mujer más hermosa que había visto en su vida. «Si quiere hablar con un psicólogo sobre nuestro matrimonio», murmuró Santiago con una sonrisa que helaba la sangre, «entonces hablará conmigo». El plan era perfecto en su simplicidad diabólica. Se haría pasar por un psicólogo, conquistaría su confianza como paciente y finalmente conocería todos los secretos que ella había guardado como tesoros envenenados. La justicia poética de la situación lo emocionaba de una manera enfermiza. Ella había jugado con su corazón como si fuera un juguete desechable. Ahora él jugaría con su mente hasta obtener todas las respuestas que se merecía. No importaba cuánto dinero tuviera que gastar o cuántas leyes tuviera que doblar. Descubriría la verdad que le habían negado durante 3 años de agonía. El teléfono sonó cortando el silencio como una cuchilla, y la voz ronca de Mauricio, su asistente más leal, confirmó que ya había contactado al mejor actor de método de todo México. «Patrón, Alejandro Ruiz acepta el trabajo», anunció con la discreción que caracterizaba a todos los empleados de Santiago. «Dice que en 2 semanas puede enseñarle todo lo necesario para pasar por psicólogo convincente». El dinero no era problema cuando se trataba de venganza, y Santiago estaba dispuesto a pagar cualquier precio por la oportunidad de mirar a Esperanza a los ojos mientras ella derramaba su alma sin saber que estaba hablando con el hombre que una vez prometió amarla hasta que la muerte los separara. Los documentos falsos ya estaban en proceso: título universitario, cédula profesional, certificaciones, todo perfectamente elaborado por los mismos expertos que habían ayudado a Santiago a expandir su imperio por medios que prefería mantener en las sombras. En 2 semanas,
El doctor Sebastián Morales estaría listo para comenzar su práctica más importante. La sonrisa de Santiago se volvió más siniestra mientras contemplaba el skyline de la Ciudad de México desde su oficina en el piso 45, sintiendo como el poder y la anticipación corrían por sus venas como una droga adictiva. Esperanza había cometido el error más grande de su vida al abandonarlo sin explicaciones, y ahora pagaría el precio más alto posible. Tendría que revivir cada momento doloroso de su matrimonio fallido frente al mismísimo hombre al que había traicionado. «Vas a contarme todo, mi amor», susurró Santiago al viento que azotaba los cristales. «Cada secreto, cada mentira, cada razón por la que destruiste lo más hermoso que tuvimos». El detective había confirmado que la doctora Vázquez estaría fuera del país por 3 meses debido a una emergencia familiar, dejando a todos sus pacientes en manos de un psicólogo sustituto. Santiago había comprado esa oportunidad de oro con una suma que habría alimentado a una familia entera durante años, pero para él era apenas calderilla comparada con el valor de la verdad que estaba a punto de descubrir. En exactamente 14 días, Esperanza Morales se sentaría frente a él para la sesión de terapia más peligrosa de su vida, sin sospechar que estaba entrando a la guarida del león que una vez la amó con locura. 14 días después, Santiago se contemplaba en el espejo del consultorio psicológico que había rentado en la Roma Norte, apenas a 3 cuadras del lugar donde Esperanza había vivido los primeros meses después del divorcio. La barba postiza castaña ocultaba la mandíbula que ella había acariciado miles de veces. Los lentes de aumento distorsionaban los ojos cafés que una vez la hicieron suspirar de amor, y el cabello teñido de gris le daba la apariencia de un hombre 10 años mayor. El traje sobrio de psicólogo contrastaba brutalmente con los smoking de diseñador que solía usar en las galas de beneficencia, donde brillaban juntos como la pareja más poderosa de México. «Hoy comienza tu penitencia, Esperanza», murmuró Santiago, practicando por última vez la voz más grave que Alejandro le había enseñado. «Hoy vas a pagar por cada noche que me hiciste llorar como un niño abandonado». El corazón le latía como tambores de guerra, pero no era nerviosismo lo que sentía. Era la emoción depredadora de un cazador que finalmente tiene a su presa al alcance de sus garras. Los pasos de tacones resonaron en el pasillo como el repique de campanas anunciando el juicio final, y Santiago sintió como si 3 años de dolor se concentraran en su pecho como una bomba a punto de explotar. La secretaria que había contratado anunció con voz profesional: «Doctor Morales, su paciente de las 4 ha llegado». Era ella, era Esperanza. Estaba a metros de distancia, después de 1000 días de ausencia que habían sido como 1000 puñaladas lentas. Santiago respiró profundamente, invocando toda la frialdad empresarial que lo había convertido en uno de los hombres más temidos de México, y abrió la puerta con la sonrisa más falsa de su vida. «Señora Morales, adelante, por favor», dijo con la voz impostada, mientras su corazón amenazaba con salirse del pecho al ver esos ojos verdes que habían sido su paraíso y su infierno. Esperanza entró al consultorio como una sombra de la mujer radiante que había sido, y Santiago tuvo que apretar los puños para no correr a abrazarla y rogarle que volviera a su lado. Esperanza se sentó en el sillón de cuero frente al escritorio, y por primera vez en 3 años, Santiago pudo estudiar cada detalle de su rostro sin que ella lo supiera. Las ojeras eran más profundas de lo que mostraban las fotografías del detective. Había perdido al menos 10 kilos que la hacían ver frágil como una muñeca de porcelana rota, y sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba las palabras correctas para comenzar. «Doctor, no sé ni por dónde empezar», susurró Esperanza con una voz quebrada que atravesó el alma de Santiago como una lanza envenenada. «Creo que nunca he logrado superar mi divorcio». Las lágrimas comenzaron a asomar en esos ojos que una vez lo miraron con adoración infinita, y Santiago sintió como si le estuvieran arrancando el corazón con tenazas al rojo vivo. «Cuénteme sobre su ex esposo», logró articular Santiago manteniendo la compostura profesional
mientras cada palabra le quemaba la garganta como ácido. ¿Qué siente cuando piensa en él? Esperanza cerró los ojos como si la pregunta fuera una tortura, y Santiago se preparó para escuchar la letanía de defectos y reproches que había imaginado durante 3 años de insomnio. Pero las palabras que salieron de los labios de Esperanza fueron como un terremoto que destruyó todos los cimientos de la realidad que Santiago había construido en su mente vengativa. Era el hombre más maravilloso del mundo, susurró ella con una sonrisa nostálgica que iluminó su rostro demacrado. Me amaba como si fuera la única mujer del universo. Me hacía sentir como una reina, como una diosa. Santiago sintió como si le hubieran clavado 1000 dagas en el pecho, mientras escuchaba a la mujer, que lo había abandonado sin explicaciones, hablar de él con una ternura que jamás esperó volver a escuchar. Entonces, ¿por qué se divorciaron?, preguntó Santiago, luchando por mantener la voz neutral, mientras su mundo interior se desmoronaba como un castillo de naipes. Esperanza se quebró completamente, sollozando con una intensidad que hizo que Santiago tuviera que agarrarse del escritorio para no levantarse a consolarla. Porque fui la cobarde más grande del mundo, gimió Esperanza entre lágrimas que parecían sangre. Porque no tuve el valor de enfrentar la verdad y preferí destruir lo más hermoso de mi vida antes que arriesgarlo. Las palabras de Esperanza flotaron en el aire del consultorio como fantasmas que susurraban secretos prohibidos, y Santiago sintió como si estuviera viendo a través de un cristal que se agrietaba lentamente para revelar una realidad completamente diferente. «Doctor», continuó Esperanza limpiándose las lágrimas con manos temblorosas, «mi ex esposo jamás supo por qué lo abandoné. Jamás supo que cada día que pasaba lejos de él era como morir un poquito más». La confesión golpeó a Santiago como un rayo que partió su alma en 2 mitades sangrantes, una que hervía de rabia por haber sido abandonado y otra que se derretía de amor al saber que ella también había sufrido. «Había algo que jamás pude contarle», susurró Esperanza mirando directamente a los ojos de Santiago sin reconocerlo, «un secreto tan terrible que preferí cargar con él sola antes que destruir su vida». Santiago sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, como si todo lo que había creído saber sobre su matrimonio fuera una mentira construida sobre cimientos de arena. El cliffhanger más devastador de su vida acababa de comenzar, porque Esperanza estaba a punto de revelar el secreto que había destrozado su matrimonio, sin saber que se lo estaba contando al mismísimo hombre que había perdido por culpa de ese silencio mortal. Santiago se inclinó hacia adelante en su silla de terapeuta, fingiendo interés profesional, mientras su corazón galopaba como caballo desbocado en su pecho, porque las palabras de Esperanza habían abierto una grieta en la realidad que creía conocer. «Cuénteme sobre ese secreto», murmuró con la voz impostada del doctor Morales, mientras por dentro rugía como león enjaulado al ver las lágrimas que brotaban sin control de esos ojos verdes que una vez fueron su refugio sagrado. Esperanza se abrazó a sí misma como niña asustada, temblando de una manera que hizo que Santiago tuviera que clavar las uñas en los brazos de la silla para no correr a protegerla como había hecho durante los 5 años más felices de su vida. «Doctor, usted va a pensar que soy una mujer horrible», susurró ella mirando al suelo como si cargara el peso del mundo en sus hombros frágiles, «pero necesito contárselo a alguien porque me está matando por dentro como cáncer que se come mi alma». La intensidad de su dolor era tan palpable que Santiago sintió como si respirara vidrio molido, porque jamás en 3 años de odio había imaginado que ella también había estado sufriendo en silencio. El aire del consultorio se volvió denso como niebla tóxica, mientras Esperanza reunía el valor para abrir la caja de Pandora que había mantenido cerrada con candados de culpa y terror. Las palabras salieron de los labios de Esperanza como sangre de una herida mortal, que finalmente se abría para drenar todo el veneno acumulado durante años de agonía silenciosa. «Alguien me chantajeó durante mi matrimonio», confesó con voz quebrada que cortó el aire como cuchillo oxidado. «Alguien que tenía fotos comprometedoras, fotos que no eran reales, pero que parecían completamente auténticas».
Santiago sintió como si le hubieran inyectado hielo líquido en las venas, porque esas palabras reescribían toda la historia de su divorcio con tinta de fuego y sangre. ¿Qué tipo de fotos?, logró preguntar manteniendo la fachada profesional mientras su alma se desgarraba en pedazos microscópicos. Esperanza se cubrió el rostro con las manos como si quisiera desaparecer del mundo, y sus sollozos llenaron el consultorio como lamento de alma en pena. Fotos donde aparecía supuestamente siendo infiel a Santiago, gimió entre lágrimas que caían como lluvia ácida. Fotos tan perfectamente editadas que yo misma llegué a dudar de mi propia memoria. La revelación golpeó a Santiago como tsunami devastador, porque durante 3 años había creído que ella lo había abandonado por capricho, cuando en realidad había sido víctima de una conspiración diabólica. El mundo de Santiago se tambaleó sobre su eje como planeta que perdió su órbita, mientras las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar formando una imagen que lo llenó de horror y furia asesina. ¿Quién la chantajeó?, preguntó con voz que temblaba de rabia contenida, olvidando por un momento que debía mantener la compostura del doctor Morales. Esperanza levantó la mirada y por un segundo Santiago temió que lo hubiera reconocido, pero ella estaba tan sumergida en su dolor que solo veía a un terapeuta comprensivo. Su hermano, susurró como si pronunciar esas palabras fuera sacrilegio mortal. Marco Herrera me dijo que si no me divorciaba inmediatamente, le mostraría las fotos a Santiago y destruiría no solo nuestro matrimonio, sino también la reputación de su empresa familiar. La traición fue como puñal envenenado que se clavó hasta el fondo del alma de Santiago, porque Marco había sido más que un hermano, había sido su socio, su confidente, el padrino de su boda, el hombre en quien había confiado ciegamente durante 35 años de vida. Las lágrimas de rabia comenzaron a quemar los ojos de Santiago mientras comprendía que su propio hermano había orquestado la destrucción de su felicidad con la precisión de un asesino a sueldo. Marco me dijo que Santiago jamás me creería, continuó Esperanza con voz rota, que preferiría creer en las fotos antes que en mis explicaciones y que al final los dos terminaríamos odiándonos hasta la muerte. La habitación comenzó a girar alrededor de Santiago como torbellino infernal, mientras los recuerdos se reorganizaban en su mente como fichas de dominó cayendo en secuencia mortal. Ahora entendía por qué Marco había insistido tanto en que Esperanza no era la mujer correcta para él. ¿Por qué siempre encontraba defectos en ella? ¿Por qué había celebrado el divorcio como si fuera una victoria personal? Doctor, yo sabía que si le contaba a Santiago sobre las fotos, él me creería, sollozó Esperanza limpiándose las lágrimas con manos que temblaban como hojas en vendaval. Pero también sabía que confrontaría a Marco, y su hermano había amenazado con destruir la empresa que Santiago había construido con tanto sacrificio. El amor verdadero de Esperanza se reveló en toda su magnitud dolorosa. Había preferido sacrificar su propia felicidad antes que permitir que Santiago perdiera el imperio que era su vida entera. Pensé que si me iba en silencio, Santiago me odiaría, pero podría seguir adelante. Confesó con voz quebrada que partió el corazón de Santiago en millones de fragmentos sangrantes. Jamás imaginé que mi cobardía lo destruiría tanto como me destruyó a mí. Santiago sintió como si estuviera viendo su vida a través de un cristal que se había limpiado después de 3 años de estar empañado por mentiras y manipulación. «Pero hay algo más», susurró Esperanza, mirando directamente a los ojos del hombre que amaba sin reconocerlo, «algo que me duele más que todas las amenazas de Marco juntas». La tensión en el consultorio se volvió tan espesa que Santiago sintió como si estuviera ahogándose en aire líquido, mientras Esperanza se preparaba para revelar el secreto final que amenazaba con destruir los últimos restos de cordura que le quedaban. «Doctor», susurró ella con voz que era apenas un hilo de aliento envenenado, «la verdad es que nunca dejé de amar a Santiago, ni un solo día en estos 3 años malditos». Las palabras cayeron sobre Santiago como meteoros en llamas que incendiaron hasta las cenizas de su corazón roto. «Cada noche sueño con él, cada mañana despierto esperando que me perdone,
Cada segundo de mi vida es una agonía porque sé que tiré a la basura el amor más puro que jamás existirá en mi miserable existencia. Santiago tuvo que morderse la lengua hasta hacerla sangrar para no gritar que él también la había amado cada segundo de estos 3 años infernales, que había llorado su nombre en las noches más oscuras, que había dado todo su imperio a cambio de 1 minuto más en sus brazos. «Doctor», continuó Esperanza con una sonrisa que era más triste que todas las lágrimas del mundo, «¿usted cree que Santiago algún día podrá perdonarme por haber sido tan cobarde?» La pregunta flotó en el aire como bomba a punto de explotar, y Santiago supo que estaba a segundos de revelar su identidad y arrodillarse ante ella para suplicar perdón por haber dudado del amor más puro del universo. La pregunta de Esperanza sobre el perdón quedó suspendida en el aire como espada de Damocles, que amenazaba con cortar los últimos hilos de autocontrol que mantenían a Santiago en su papel de doctor Morales. Sus manos temblaron imperceptiblemente mientras fingía tomar notas en su libreta, cuando en realidad estaba escribiendo garabatos sin sentido para ocultar la tormenta de emociones que rugía en su interior como huracán categoría 5. «Señora Morales», logró articular con voz que se quebraba como cristal fino, «por lo que me cuenta, usted tomó esa decisión por amor, no por cobardía». Las palabras le quemaron la garganta como lava volcánica, porque cada sílaba era una confesión disfrazada de que él mismo había sido un imbécil ciego durante 3 años de odio injustificado. Esperanza levantó la mirada con ojos brillantes de lágrimas no derramadas, y por un momento, Santiago temió que esos ojos verdes que conocían cada rincón de su alma lo reconocieran a pesar del disfraz perfecto. «Doctor, ¿usted realmente cree eso?», susurró ella con una esperanza tan frágil que Santiago sintió como si sostuviera un pajarito herido entre sus manos temblorosas. La ironía era tan cruel que le cortaba el alma como navaja de afeitar. La mujer que había amado con locura le pedía perdón al mismísimo hombre al que había protegido, sacrificando su propia felicidad. Santiago cerró los ojos por un segundo que se sintió como eternidad, mientras la culpa lo golpeaba con la fuerza de 1000 tsunamis simultáneos que arrasaban con todo vestigio de la rabia que había cargado como armadura durante 1000 días de soledad. «Esperanza», dijo olvidando por completo el protocolo profesional y usando su nombre con una ternura que hizo que ella se enderezara sorprendida. «Usted es la mujer más valiente que he conocido en mi vida». Las palabras salieron de lo más profundo de su corazón roto, sin filtros ni máscaras, cargadas de 3 años de dolor y malentendidos que ahora se desmoronaban como castillo de arena bajo la lluvia de la verdad. «Usted protegió al hombre que amaba arriesgando su propia destrucción», continuó Santiago luchando por mantener la voz del doctor Morales mientras su alma gritaba «Perdón, eso no es cobardía, eso es el amor más puro que existe en este mundo cruel». Esperanza comenzó a llorar de una manera diferente. Ya no eran lágrimas de dolor, sino de alivio, como si durante 3 años hubiera estado ahogándose y finalmente alguien le hubiera dado oxígeno para respirar. «Nadie me había dicho eso jamás», sollozó cubriéndose el rostro con manos que temblaban como hojas en vendaval. «Todos pensaron que fui una mala esposa que abandonó a su marido sin razón». Santiago sintió como si le clavaran puñales en cada centímetro de piel, al saber que él había sido uno de esos todos que la habían juzgado sin conocer la verdad que ella cargaba como cruz de espinas. La transformación en el corazón de Santiago fue tan brutal y repentina como terremoto que cambia la geografía de un continente en segundos. La rabia de 3 años se convirtió en admiración infinita. El odio se transformó en amor más intenso que nunca, y la sed de venganza se volvió necesidad desesperada de protegerla del mundo entero. «Señora Morales», continuó Santiago con voz que ahora destilaba miel y comprensión, «durante estas sesiones vamos a trabajar para que usted entienda que merece ser feliz, que merece ser amada y que merece perdonarse a sí misma». Cada palabra era una promesa secreta que hacía al amor de su vida. Él se encargaría de sanar todas las heridas que su hermano maldito le había causado,
Él sería el refugio donde ella pudiera reconstruir su autoestima destrozada. Él le devolvería la sonrisa que Marco había robado con su chantaje diabólico. ¿Usted cree que Santiago me perdonaría si supiera la verdad?, preguntó Esperanza, con voz de niña perdida que buscaba esperanza en la oscuridad más absoluta. Santiago tuvo que agarrarse del escritorio para no caer de rodillas ante ella y confesar que no solo la perdonaba, sino que la amaba 1000 veces más después de conocer su sacrificio heroico. «Estoy seguro de que cualquier hombre que haya sido amado así», respondió con voz quebrada por la emoción, no solo la perdonaría, sino que pasaría el resto de su vida agradeciéndole por haberlo protegido aún a costa de su propia felicidad. El silencio que siguió fue tan cargado de electricidad emocional que Santiago sintió como si el aire mismo fuera a explotar en chispas de pura tensión romántica. Esperanza lo miraba con una intensidad que lo atravesaba hasta el alma, y por un momento aterrador Santiago creyó que ella había descubierto su identidad verdadera. «Doctor Morales», susurró ella con voz que sonaba extrañamente familiar. «Hay algo en su manera de hablar que me recuerda a... No, es imposible». Santiago sintió como si caminara por la cuerda floja sobre un abismo de lava hirviendo, porque cada segundo que pasaba era más difícil mantener la farsa cuando todo lo que quería era abrazarla y pedirle que volviera a casa con él. «¿A quién le recuerdo?», preguntó tratando de sonar casual mientras el corazón le latía como tambores de guerra. Esperanza sonrió con una tristeza que partió el alma de Santiago en pedazos microscópicos. «A mi ex esposo cuando me decía que me amaba más que a su propia vida». La confesión fue como rayo que iluminó toda la oscuridad de 3 años de malentendidos, porque Esperanza acababa de admitir que recordaba perfectamente las palabras de amor que Santiago le había susurrado durante 5 años de matrimonio perfecto. «Él tenía esa misma manera de hacerme sentir como si fuera la mujer más importante del universo», continuó ella con voz quebrada, «como si mis heridas fueran más importantes que las suyas propias». La sesión estaba llegando a su fin, pero Santiago sabía que algo fundamental había cambiado en esa habitación, cargada de secretos revelados y emociones a flor de piel. «Esperanza», dijo usando nuevamente su nombre sin darse cuenta de que había roto el protocolo profesional otra vez. «Quiero que sepa que usted no está sola en este proceso de sanación». Las palabras cargaban promesas que iban más allá de la relación terapeuta-paciente, promesas de un hombre que acababa de redescubrir que la mujer sentada frente a él era la heroína más valiente de su propia historia de amor. «La veo la próxima semana», murmuró Santiago mientras ella se levantaba para irse. «Y quiero que durante estos días piense en una cosa. Usted merece ser amada exactamente como es, con sus miedos, con sus heridas, con sus decisiones difíciles». Esperanza se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el picaporte y se volteó hacia él con una sonrisa que hizo que el corazón de Santiago se detuviera por completo. «Doctor Morales», susurró con voz que temblaba de emoción contenida, «¿usted cree que los grandes amores pueden tener segundas oportunidades?». La pregunta quedó flotando en el aire como profecía de esperanza. Y Santiago supo que la próxima semana sería la más importante de su vida, porque tendría que decidir si seguía escondido detrás de la máscara del doctor Morales o si tenía el valor de revelar que el hombre que ella seguía amando estaba sentado a 2 metros de distancia, esperando la oportunidad de pedirle perdón por haber dudado del amor más puro del mundo. Santiago se quedó inmóvil en su silla de terapeuta durante largos minutos, después de que Esperanza salió del consultorio, mientras las palabras de ella resonaban en su cabeza como campanas de catedral, anunciando su propia resurrección espiritual. La pregunta sobre las segundas oportunidades había sido como rayo de esperanza que atravesó 3 años de oscuridad, iluminando un futuro que jamás se había atrevido a soñar nuevamente. «Fui el imbécil más grande de México», murmuró Santiago quitándose los lentes falsos y pasándose las manos por el cabello teñido, sintiendo como si acabara de despertar de una pesadilla de 1000 días para descubrir que la realidad
era completamente diferente. Durante 3 años, había odiado a la única mujer que había sido capaz de sacrificar su propia felicidad para protegerlo. Había maldecido el nombre de la heroína más valiente de su historia. Había llorado de rabia pensando que lo había traicionado cuando en realidad había sido la víctima de la traición más cruel del mundo. La culpa lo golpeaba en oleadas gigantescas que amenazaban con ahogarlo en un océano de remordimiento y autodestrucción. «Esperanza, perdóname», susurró al aire vacío del consultorio. «Perdóname por haber sido tan ciego, tan estúpido, tan indigno de tu amor». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas como ríos de dolor puro, porque ahora entendía que había perdido 3 años de felicidad por culpa de su propia incapacidad para confiar en el amor más puro que jamás existiría en su vida miserable. Pero la culpa pronto se transformó en una furia asesina que hizo que Santiago sintiera como si lava volcánica corriera por sus venas en lugar de sangre, porque ahora tenía un objetivo claro para toda la rabia que había acumulado durante 1000 días de soledad. Marco Herrera, su hermano, su socio, su traidor, su... «Ese hijo de puta va a pagar por cada lágrima que derramó Esperanza», gruñó Santiago, con voz que destilaba veneno puro, mientras marcaba el número de su asistente personal con dedos que temblaban de furia contenida. «Mauricio, necesito que investigues todo sobre las actividades de Marco en los últimos 5 años», ordenó con la frialdad de un verdugo que prepara la ejecución. «Cada cuenta bancaria, cada transacción, cada secreto sucio que tenga escondido». La venganza que había planeado para Esperanza ahora se redirigía hacia el verdadero culpable de su tragedia familiar, y Santiago sabía que usaría todo su poder y toda su fortuna para destruir al hombre que había destruido su matrimonio con la precisión de un psicópata. «Y Mauricio», añadió Santiago con sonrisa que helaba la sangre, «quiero que contraten al mejor investigador forense digital de México. Necesito encontrar las fotos originales que usó para chantajear a mi esposa». La palabra esposa salió de sus labios como declaración de guerra, porque Esperanza seguía siendo suya en el corazón, y ahora que conocía la verdad, movería cielo y tierra para recuperarla y protegerla del mundo entero. La puerta del consultorio se abrió de repente con un estruendo que hizo que Santiago se sobresaltara, y la figura imponente de Marco Herrera apareció en el umbral como demonio salido directamente del infierno. «Hermanito», dijo Marco con esa sonrisa falsa que Santiago ahora reconocía como la máscara de una serpiente venenosa. «Qué coincidencia encontrarte aquí en un consultorio psicológico». Santiago sintió como si le hubieran inyectado hielo líquido en las venas, porque la presencia de Marco en ese momento era demasiado sospechosa para ser casualidad. «¿Qué haces aquí, Marco?», preguntó Santiago manteniendo la voz del doctor Morales, aunque cada músculo de su cuerpo se tensó como cuerda de violín a punto de romperse. Marco cerró la puerta detrás de él con lentitud calculada, y sus ojos negros brillaron con una malicia que Santiago nunca había notado en 35 años de hermandad. «Digamos que me gusta mantenerme informado sobre las actividades de mi familia», respondió Marco, acercándose al escritorio como depredador que acorrala a su presa, especialmente cuando involucran a cierta excuñada que debería mantenerse alejada del pasado. Las palabras confirmaron las peores sospechas de Santiago. Marco había estado vigilando a Esperanza, controlando su vida como titiritero siniestro que maneja los hilos de sus víctimas. «No sé de qué me hablas», mintió Santiago ajustándose los lentes falsos, pero Marco soltó una carcajada que sonó como vidrios rompiéndose. Marco se sentó en la silla donde Esperanza había derramado su alma minutos antes, y Santiago tuvo que controlar el impulso de estrangularlo con sus propias manos por profanar el lugar sagrado donde había redescubierto el amor verdadero. «Doctor Sebastián Morales», dijo Marco saboreando cada sílaba como si fuera veneno dulce. «O debería decir, Santiago Herrera, mi hermano perdidamente enamorado que nunca supo cuándo rendirse». La máscara había caído completamente, y Santiago supo que su hermano había descubierto su identidad falsa. «¿Desde cuándo lo sabes?»,
preguntó Santiago quitándose la barba postiza, con movimientos que destilaban furia contenida. Marco aplaudió lentamente, como si estuviera viendo una obra de teatro particularmente entretenida. Desde el primer día, respondió con crueldad que cortaba como navaja. ¿Realmente creíste que podrías engañarme con un disfraz barato y un poco de maquillaje? Santiago sintió como si le hubieran clavado una daga en el pecho, porque eso significaba que Marco había permitido que Esperanza revelara todos sus secretos sabiendo perfectamente que estaba hablando con su ex esposo. Tengo que admitir que fue divertido verte descubrir la verdad, continuó Marco con sadismo puro, ver cómo se te rompía el corazón al darte cuenta de que habías odiado a la mujer equivocada durante 3 años. La confesión fue como bomba nuclear que destruyó los últimos vestigios de amor fraternal que Santiago conservaba en su corazón. Santiago se levantó de su silla con movimientos que destilaban muerte y destrucción, mientras miraba a Marco con ojos que habían perdido toda traza de humanidad y compasión. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó con voz que sonaba como sentencia de muerte. ¿Por qué destruiste mi matrimonio? ¿Por qué torturaste a Esperanza? ¿Por qué arruinaste la única felicidad real que he tenido en mi vida? Marco se recostó en la silla como emperador romano, que disfruta de los juegos del Coliseo, y su sonrisa se volvió aún más siniestra. Porque siempre fuiste el hijo favorito. Siseó con veneno que había estado guardando durante décadas. Porque papá te dejó la empresa a ti, porque mamá siempre te defendía, porque Esperanza te amaba de una manera que ninguna mujer me ha amado jamás. La verdad era más retorcida de lo que Santiago había imaginado. Marco no había destruido su matrimonio por dinero o poder, sino por celos enfermizos que habían crecido como tumor maligno durante toda su vida. Pero lo más hermoso de todo, continuó Marco levantándose para enfrentar a Santiago cara a cara, es que tu querida Esperanza está a punto de llegar aquí para su sesión de la próxima semana y va a descubrir que su amado doctor Morales es en realidad el exesposo que la abandonó sin luchar por ella. Santiago sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, porque Marco había orquestado la revelación más cruel posible. Esperanza descubriría su engaño en el momento más vulnerable, cuando finalmente había comenzado a sanar sus heridas, y creería que Santiago había jugado con su dolor como un psicópata sin corazón. Marco salió del consultorio con la sonrisa del demonio que acaba de plantar las semillas de la destrucción total, dejando a Santiago sumergido en un mar de desesperación que amenazaba con ahogarlo en sus propias lágrimas de impotencia. La amenaza flotaba en el aire como espada de Damocles. En una semana, cuando Esperanza llegara para su siguiente sesión, Marco se encargaría de revelar la farsa de la manera más cruel posible, destruyendo para siempre cualquier oportunidad de reconciliación. No puedo permitir que eso pase, murmuró Santiago apretando los puños, hasta que sus nudillos se volvieron blancos como hueso. No después de saber que ella me amó tanto que prefirió destruir su propia vida antes que la mía. El reloj en la pared marcaba las 6 de la tarde, y Santiago sabía que tenía exactamente 7 días para encontrar una manera de proteger a Esperanza del golpe devastador que Marco había preparado con la precisión de un asesino a sueldo. La ironía era brutal. Había comenzado esta farsa buscando venganza, y ahora se encontraba luchando desesperadamente por salvar el corazón de la mujer que había querido lastimar. «¡Mauricio!», gritó Santiago al teléfono con voz que destilaba urgencia mortal. «Necesito que cambies todas mis citas de la próxima semana. Voy a estar en sesiones de terapia que pueden salvar mi vida». Los siguientes 6 días se convirtieron en la transformación más profunda que Santiago había experimentado en sus 36 años de existencia, porque decidió convertirse realmente en el psicólogo que Esperanza necesitaba, sin importar el costo personal que eso implicara. Contrató al mejor terapeuta de México para que le diera un curso intensivo de 6 días. Estudió libros de psicología hasta que los ojos le ardían como brasas. Practicó técnicas de sanación emocional como si su vida dependiera de ello. «Si voy a ser descubierto», se prometió Santiago mientras se preparaba para la sesión más importante de su vida, «al menos
habré logrado ayudarla a sanar antes de que me odie para siempre. El miércoles llegó como tsunami inevitable que arrastraría con todo a su paso, y Santiago se colocó el disfraz del doctor Morales por última vez, sabiendo que en una hora podría estar arrodillado ante Esperanza, pidiendo perdón por el engaño más cruel de la historia. Sus manos temblaban mientras ordenaba los papeles en su escritorio, porque cada segundo que pasaba lo acercaba más al momento en que perdería para siempre a la única mujer que había amado con locura. «Hoy voy a darle todo lo que necesita para ser feliz», murmuró Santiago ajustándose la barba postiza, «aunque sea lo último que haga como el hombre que una vez fue su esposo». El sonido de los tacones de Esperanza en el pasillo resonó como latidos de su propio corazón desesperado. Esperanza entró al consultorio irradiando una energía completamente diferente a la de la semana anterior, como si las palabras de sanación del doctor Morales hubieran comenzado a sanar heridas que llevaba abiertas durante 3 años de agonía silenciosa. «Doctor», dijo con una sonrisa que hizo que el corazón de Santiago se detuviera por completo. «No sabe cómo me ayudaron sus palabras la semana pasada». Santiago sintió como si rayos de sol atravesaran las nubes más oscuras de su alma, porque ver a Esperanza sonreír nuevamente era como presenciar un milagro divino después de 1000 días de invierno eterno. «Me alegra escuchar eso», respondió Santiago con voz que temblaba de emoción contenida. «Cuénteme qué ha cambiado en estos días». Esperanza se sentó en la silla, con una gracia que Santiago había extrañado como un desierto extraña la lluvia, y por primera vez en 3 años pudo ver destellos de la mujer radiante de la que se había enamorado como adolescente. «Por primera vez en mucho tiempo, logré dormir sin pesadillas», confesó ella con ojos que brillaban de esperanza recuperada. «Y por primera vez me atreví a pensar que tal vez merezco ser feliz nuevamente». Las palabras fueron como bálsamo celestial que sanó pedazos del alma destrozada de Santiago, porque saber que había contribuido a su sanación era más valioso que todos los imperios empresariales del mundo. «Doctor, hay algo que quiero preguntarle», continuó Esperanza con voz que destilaba curiosidad y calidez. «¿Usted cree en los milagros?». La pregunta de Esperanza flotó en el aire cargado de electricidad emocional, y Santiago supo que estaba a punto de caminar por la cuerda floja más peligrosa de su vida, porque cada palabra que dijera podría ser la diferencia entre la salvación y la condenación eterna. «Creo que los milagros suceden cuando 2 personas se aman lo suficiente como para luchar por sanarse mutuamente», respondió Santiago con voz que cargaba todo el amor que había guardado durante 3 años de silencio forzado. Esperanza lo miró con una intensidad que lo atravesó hasta el alma, y Santiago sintió como si ella estuviera viendo a través del disfraz directamente hasta el corazón que latía solo por ella. «Hay algo en usted que me resulta tan familiar», murmuró Esperanza inclinándose hacia adelante, «como si lo hubiera conocido en otra vida, como si mi alma reconociera la suya». Santiago sintió como si caminara por un campo minado emocional, porque cada segundo que pasaba era más difícil mantener la farsa cuando todo lo que quería era confesar que ella no lo conocía de otra vida, sino de esta misma vida donde habían sido todo el uno para el otro. «A veces las almas se reconocen más allá del tiempo y el espacio», logró responder Santiago, sin saber que estaba a punto de pronunciar las mismas palabras que le había susurrado el día de su boda. «Eso mismo me dijo mi ex esposo el día que nos casamos», susurró Esperanza con lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas como perlas de dolor puro. «Me dijo que su alma había reconocido la mía desde el primer momento que nos vimos». El momento se volvió tan cargado de tensión emocional que Santiago sintió como si el aire mismo fuera a explotar en chispas de electricidad pura, porque Esperanza estaba reviviendo los recuerdos más sagrados de su matrimonio sin saber que estaba hablando con el protagonista de esas memorias divinas. «Cuénteme más sobre ese día», pidió Santiago, con voz que se quebraba como cristal fino, porque necesitaba escuchar cómo ella recordaba el momento más feliz de su vida juntos. Esperanza cerró los ojos como si estuviera transportándose a ese paraíso perdido, y una sonrisa nostálgica
iluminó su rostro de una manera que hizo que Santiago tuviera que agarrarse del escritorio para no caer de rodillas ante ella. «Fue el día más perfecto de mi existencia», susurró ella con voz que destilaba miel y nostalgia. Santiago me miró a los ojos cuando el sacerdote nos declaró marido y mujer, y me dijo que había esperado toda su vida para encontrar el hogar de su alma. Santiago sintió como si le hubieran clavado 1000 dagas en el pecho, porque esas habían sido exactamente sus palabras, y escucharlas de los labios de Esperanza era como revivir el momento más sagrado de su existencia. «¿Sabe qué es lo más triste, doctor?», continuó Esperanza abriendo los ojos para mirarlo directamente, «que a pesar de todo lo que pasó, a pesar del dolor y la separación, mi alma sigue reconociendo la suya donde quiera que esté». La confesión fue como rayo que partió el corazón de Santiago en millones de fragmentos sangrantes, porque Esperanza acababa de admitir que su conexión espiritual seguía intacta después de 3 años de separación forzada, y él estaba sentado a 2 metros de distancia, sin poder revelar que su alma también la había reconocido desde el primer segundo que entró al consultorio. La confesión de Esperanza sobre el reconocimiento de almas quedó suspendida en el aire del consultorio como profecía divina que prometía milagros imposibles, mientras Santiago luchaba contra el impulso abrumador de quitarse la máscara y revelar que el alma que ella buscaba estaba sentada a 2 metros de distancia, latiendo solo por ella. «Esperanza», dijo Santiago olvidando nuevamente el protocolo profesional, porque usar su nombre era la única manera de mantener la conexión sagrada que existía entre ellos más allá de cualquier disfraz o engaño. «Quiero que cierre los ojos y me cuente sobre sus sueños». La petición salió de lo más profundo de su corazón roto, porque necesitaba saber si durante estas noches de los últimos 3 años ella había soñado con él de la misma manera obsesiva en que él había soñado con ella. Esperanza obedeció con la confianza de una mujer que había encontrado refugio seguro en las palabras del doctor Morales, sin sospechar que estaba a punto de desnudar su alma ante el mismísimo hombre que protagonizaba cada uno de esos sueños prohibidos. «Mis sueños», susurró ella con voz que destilaba miel y nostalgia, «siempre son sobre el mismo hombre, sobre el mismo amor que perdí por mi propia cobardía». Santiago sintió como si le hubieran inyectado fuego líquido en las venas, porque esas palabras confirmaban que Esperanza había pasado 1000 noches soñando con él de la misma manera desesperada en que él había soñado con ella. «Cuénteme sobre esos sueños», pidió Santiago con voz que temblaba de emoción contenida, preparándose para escuchar la confesión más íntima y devastadora de su vida. Esperanza respiró profundamente con los ojos cerrados, como si estuviera transportándose a ese mundo paralelo donde su amor seguía siendo posible y perfecto. «Sueño que Santiago viene a buscarme», comenzó con voz que sonaba como oración susurrada en catedral sagrada. «Sueño que me dice que me perdona, que entiende por qué tuve que irme, que todavía me ama a pesar de todo el dolor que le causé». Cada palabra era como puñal envenenado que se clavaba en el corazón de Santiago, porque durante 3 años él había soñado exactamente lo mismo: encontrarla, perdonarla, decirle que la amaba más que a su propia vida. «En mis sueños, él me abraza como solía hacerlo», continuó Esperanza con lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas cerradas. «Me abraza como si fuera lo más valioso del universo, como si fuera un tesoro que pensó que había perdido para siempre». Santiago tuvo que morderse el labio hasta hacerlo sangrar para no levantarse de su silla y cumplir ese sueño en ese mismo instante, porque todo lo que quería era tomarla entre sus brazos y susurrarle que nunca había dejado de amarla ni un solo segundo. «¿Qué más pasa en esos sueños?», preguntó Santiago con voz quebrada, necesitando escuchar cada detalle de las fantasías que ella había construido durante 3 años de separación forzada. «Sueño que me dice que fui valiente, no cobarde», sollozó Esperanza con voz que se partía como cristal fino. «Sueño que me dice que me sacrifiqué por amor, y que eso lo convierte en el hombre más afortunado del mundo por haber sido amado así».
La descripción de los sueños de Esperanza era tan exacta a lo que Santiago había fantaseado durante 1000 noches de insomnio, que sintió como si ella hubiera estado leyendo directamente en su corazón sin saberlo. «Esperanza», murmuró Santiago inclinándose hacia adelante, olvidando completamente que debía mantener distancia profesional. «¿Qué siente cuando despierta de esos sueños?». Ella abrió los ojos lentamente, y Santiago se encontró mirando directamente a esos ojos verdes que habían sido su paraíso y su infierno durante 8 años de su vida. «Siento como si me arrancaran el alma del cuerpo», confesó con una honestidad brutal que partió el corazón de Santiago en millones de fragmentos microscópicos, «porque por unos segundos creo que es real, creo que él ha vuelto por mí, y luego la realidad me golpea como tsunami, y recuerdo que lo perdí para siempre». Santiago sintió como si le hubieran clavado una espada en el pecho, porque él había experimentado exactamente la misma tortura cada mañana durante 3 años malditos. «Pero lo más terrible», continuó Esperanza con voz que destilaba dolor puro, «es que incluso despierta, prefiero vivir en el recuerdo de su amor que intentar enamorarme de alguien más». La confesión fue como declaración de amor eterno que atravesó todas las barreras del tiempo y el espacio, porque Esperanza acababa de admitir que seguía siendo completamente suya en cuerpo, mente y alma. «Doctor», susurró ella mirándolo con una intensidad que lo atravesó hasta el alma, «¿usted cree que es posible amar tanto a alguien que prefieras vivir con su fantasma que sin él?». La pregunta de Esperanza flotó entre ellos como puente invisible que conectaba 2 corazones que nunca habían dejado de latir al mismo ritmo, y Santiago supo que había llegado el momento más peligroso de toda la farsa. «Creo que ese tipo de amor trasciende la vida y la muerte», respondió Santiago con voz que cargaba todo el amor que había guardado como tesoro secreto durante 3 años de agonía. «Creo que cuando 2 almas se reconocen de esa manera, la separación física es solo una ilusión temporal». Esperanza se enderezó en su silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica, porque esas palabras sonaban demasiado familiares, demasiado específicas, demasiado íntimas para salir de los labios de un terapeuta desconocido. «Esas palabras», murmuró ella con voz que temblaba de sospecha y esperanza mezcladas. «Santiago me dijo algo muy similar el día que me pidió matrimonio». Santiago sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, porque Esperanza estaba comenzando a conectar los puntos de una manera que podría revelar su identidad en cualquier momento. «Doctor Morales», continuó ella levantándose lentamente de su silla, «hay algo en su manera de hablarme que me resulta imposiblemente familiar». Santiago se aferró a los brazos de su silla como náufrago que se aferra a la última tabla de salvación, porque sabía que estaba a segundos de ser descubierto. «Hay algo en sus ojos», susurró Esperanza acercándose peligrosamente al escritorio, «algo que mi corazón reconoce, pero mi mente no puede aceptar». La distancia entre ellos se acortaba como cuenta regresiva hacia la explosión más devastadora de sus vidas. Santiago sabía que había llegado el momento de la verdad absoluta, que ya no podía seguir escondido detrás de la máscara del doctor Morales, cuando Esperanza estaba tan cerca de descubrir su identidad que podía sentir el calor de su cuerpo y escuchar los latidos desesperados de su corazón. «¡Qué Esperanza!», dijo Santiago con su voz real por primera vez en semanas, sin la impostación del doctor Morales, dejando que las palabras salieran directamente desde el alma que había estado muriendo por ella durante 3 años. Esperanza se detuvo como estatua de mármol, porque esa voz, ese tono, esa manera de pronunciar su nombre era imposiblemente familiar. «No puede ser», susurró ella con voz que era apenas un hilo de aliento tembloroso. «No puede ser posible». Santiago comenzó a quitarse lentamente los lentes falsos, sabiendo que cada movimiento lo acercaba más al momento en que perdería a Esperanza para siempre o la recuperaría por toda la eternidad. «Mi amor», murmuró Santiago con voz quebrada por 3 años de silencio forzado, «mi alma también reconoció la tuya desde el primer segundo que entraste a este consultorio».
La barba postiza cayó al suelo como máscara de teatro que revelaría la cara del actor tras el telón final, y Esperanza sintió como si el mundo entero se detuviera para presenciar el milagro o la tragedia más grande de sus vidas. La barba postiza cayó al suelo del consultorio como máscara de teatro que finalmente revelaría la verdad más devastadora del mundo, mientras Santiago se quitaba los lentes falsos con manos que temblaban como hojas en huracán categoría 5. Esperanza retrocedió hasta chocar contra la pared, llevándose las manos al pecho, como si quisiera evitar que su corazón se saliera del cuerpo por la impresión más brutal de su vida. Santiago, susurró con voz que era apenas un hilo de aliento entrecortado. Santiago, no puede ser posible, puede ser. Sus ojos verdes se llenaron de lágrimas que parecían gotas de sangre, porque ver el rostro del hombre que había amado con locura emergiendo de la máscara del doctor Morales era como presenciar la resurrección de un muerto que había llorado durante 3 años. Santiago se levantó lentamente de su silla, quitándose el último vestigio del disfraz que lo había mantenido escondido durante semanas de tortura emocional, y por primera vez en 1000 días estaba frente a frente con la mujer que era el centro de su universo. «Esperanza, mi amor», murmuró Santiago con voz quebrada por la emoción más intensa de su existencia. «Soy yo. Siempre fui yo. Desde la primera sesión he sido yo». Las palabras flotaron en el aire cargado de electricidad emocional, como confesión que podía salvarlos o destruirlos para toda la eternidad. «Por eso reconocías mi voz. Por eso mi alma te resultaba familiar», continuó Santiago dando un paso hacia ella. «Porque nunca dejamos de estar conectados, ni siquiera cuando creíamos que nos habíamos perdido para siempre». Esperanza se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo, sollozando con una intensidad que hizo que Santiago sintiera como si le estuvieran arrancando el corazón con tenazas al rojo vivo. «No puedo creerlo», gimió ella cubriéndose el rostro con manos que temblaban como terremotos. «No puedo creer que hayas estado aquí todo este tiempo, escuchando todos mis secretos, viendo cómo me rompía por ti». Santiago se arrodilló frente a ella en el suelo frío del consultorio, porque estar a la misma altura era la única manera de conectar con el dolor que había causado sin querer. «Esperanza, perdóname», suplicó Santiago con lágrimas que rodaron por sus mejillas como ríos de remordimiento puro. «Empecé esto buscando venganza, empecé esto odiándote, pero desde la primera palabra que dijiste, supe que había sido el idiota más grande del mundo». Sus manos se extendieron hacia ella como súplica desesperada, pero Esperanza se encogió como animal herido que teme ser lastimada nuevamente. «Te mentí sobre mi identidad», continuó Santiago con voz que se quebraba como cristal fino, «pero cada palabra de sanación que te dije salió de mi corazón verdadero. Cada momento de terapia fue real porque mi amor por ti es más real que cualquier cosa en este mundo». El silencio que siguió fue tan denso que Santiago sintió como si estuviera ahogándose en un océano de terror, porque el destino de su vida entera dependía de la reacción de la mujer que lloraba frente a él. «¿Me vas a odiar para siempre?», susurró Santiago con voz de niño perdido. «¿Vas a poder perdonarme por haber jugado con tu dolor cuando tú sacrificaste tu felicidad para protegerme?» Esperanza levantó lentamente la cabeza, y Santiago vio en esos ojos verdes una tormenta de emociones tan intensa que sintió como si estuviera mirando directamente al centro de un huracán emocional. «Santiago», murmuró ella con voz que destilaba dolor y amor mezclados como veneno dulce, «¿por qué lo hiciste? ¿Por qué no simplemente viniste a hablar conmigo como el hombre que fuiste?» La pregunta era como cuchillo que cortaba hasta el hueso de la verdad más cruda, y Santiago supo que tenía que desnudar su alma completamente si quería tener alguna oportunidad de salvación. «Porque durante 3 años creí que me habías traicionado», confesó Santiago con honestidad brutal que le quemaba la garganta como ácido. «Porque pensé que me habías abandonado por capricho, porque mi orgullo herido quería hacerte pagar por el dolor que creía que me habías causado intencionalmente». Las palabras salían de él como sangre de una herida mortal
que finalmente se abría para drenar todo el veneno acumulado. Pero desde el primer minuto que empezaste a contarme la verdad, continuó Santiago, acercándose milímetro a milímetro, supe que había sido el imbécil más ciego del universo. Supe que había odiado a la heroína más valiente de mi propia historia. Esperanza lo miraba con ojos que parecían rayos X emocionales, que veían directamente hasta el fondo de su alma arrepentida. ¿Y ahora qué, Santiago?, preguntó ella con voz que temblaba entre la esperanza y el terror. ¿Ahora qué hacemos con toda esta verdad que duele más que todas las mentiras juntas? Santiago extendió sus manos hacia Esperanza como ofrenda sagrada en altar de perdón, porque sabía que ese momento definiría si vivirían el resto de sus días juntos o separados para toda la eternidad. «Ahora te pido perdón de rodillas», susurró Santiago con voz que cargaba 3 años de arrepentimiento condensado. «Te pido perdón por haber dudado de tu amor, por haber creído que eras capaz de traicionarme, por haber desperdiciado 3 años que pudimos haber pasado sanando juntos». Sus ojos cafés se encontraron con los ojos verdes de Esperanza, en una conexión que atravesó todas las barreras del tiempo y el espacio, como si las almas que siempre se habían reconocido finalmente pudieran verse sin máscaras ni mentiras. «Te pido perdón por haberte engañado con esta farsa», continuó Santiago con lágrimas que caían como lluvia de clemencia, «pero también te juro por lo más sagrado que existe que cada momento de sanación que viviste fue real, porque mi amor por ti trasciende cualquier disfraz o engaño». Esperanza comenzó a llorar con una intensidad diferente. Ya no eran lágrimas de dolor, sino de liberación, como si 3 años de carga emocional finalmente encontraran una salida. «Santiago», murmuró ella con voz quebrada por la emoción más pura del universo, «yo también tengo que pedirte perdón». Las palabras flotaron entre ellos como puente de reconciliación que prometía milagros imposibles. «¿Perdón por qué, mi amor?», preguntó Santiago acercándose hasta que pudo sentir el calor de su respiración. «Tú fuiste la víctima, tú fuiste la heroína, tú fuiste la que se sacrificó por amor». La respuesta de Esperanza sería como bomba nuclear emocional que reescribiría para siempre la historia de amor más complicada del mundo, porque en sus ojos Santiago pudo ver que ella también tenía secretos que revelar. «Perdón por haber sido tan cobarde», susurró Esperanza acercando lentamente su mano hacia la mejilla de Santiago. «Perdón por no haber confiado en nuestro amor lo suficiente como para luchar contra Marco. Perdón por haber preferido huir antes que enfrentar la verdad juntos». El contacto de su piel contra la suya fue como descarga eléctrica que despertó 3 años de amor dormido, y Santiago sintió como si hubiera estado muerto y finalmente volviera a vivir. «Perdón por haberte hecho creer que no te amaba», continuó Esperanza con lágrimas que eran como bendición divina, «cuando la verdad es que te amo más ahora que hace 3 años, porque ahora sé lo que es vivir sin ti y prefiero morir antes que volver a perderte». Santiago cerró los ojos al sentir la caricia que había soñado durante 1000 noches de insomnio y supo que estaban a segundos del milagro más grande de sus vidas o de la despedida más devastadora del mundo. «Esperanza», murmuró Santiago cubriendo la mano de ella con la suya, «¿podrás perdonarme algún día por esta farsa tan cruel?». La pregunta quedó suspendida en el aire como oración desesperada, y Santiago se preparó para escuchar la respuesta que decidiría si pasarían el resto de sus vidas construyendo un nuevo paraíso o llorando el paraíso que habían perdido para siempre. La pregunta de Santiago sobre el perdón flotó en el aire del consultorio como oración desesperada que podía decidir entre la salvación eterna o la condenación absoluta, mientras Esperanza lo miraba con ojos que parecían océanos de emociones contradictorias. El silencio se extendió por segundos que se sintieron como siglos de agonía, hasta que algo milagroso comenzó a suceder en el rostro de Esperanza. Una sonrisa temblorosa emergió entre sus lágrimas como rayo de sol atravesando las nubes más oscuras de una tormenta. «Santiago», susurró ella con voz que destilaba una ternura que él había creído perdida para siempre. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?». Santiago sintió como si su corazón
fuera a explotar de la tensión emocional, porque no sabía si esas palabras anunciaban su salvación o su perdición final. «¿Qué, mi amor?», logró articular con voz que temblaba como hoja en vendaval, mientras se preparaba para escuchar las palabras que cambiarían su destino para toda la eternidad. Esperanza se inclinó hacia él hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia, y Santiago pudo sentir el calor de su aliento mezclándose con el suyo como presagio de milagro divino. «Que por primera vez en 3 años», murmuró ella con lágrimas que rodaban por sus mejillas como perlas de felicidad pura. «Por primera vez desde que nos separamos, finalmente estamos siendo completamente sinceros el uno con el otro». Las palabras golpearon a Santiago como tsunami de alivio y esperanza que arrasó con 3 años de dolor acumulado. Sin previo aviso, Esperanza se lanzó hacia Santiago con la fuerza de 3 años de amor reprimido, abrazándolo con una intensidad que hizo que ambos se tambalearan en el suelo del consultorio, como náufragos que finalmente encuentran tierra firme después de una tormenta devastadora. «Te perdono», sollozó Esperanza entre lágrimas que empaparon el cuello de Santiago como lluvia bendita. «Te perdono porque sé que lo hiciste por dolor. Te perdono porque entiendo que creías que te había traicionado. Te perdono porque esta farsa cruel nos permitió encontrar la verdad que nunca pudimos decirnos cara a cara». Santiago la abrazó como si fuera lo más valioso del universo, como si fuera un tesoro que había perdido y milagrosamente había recuperado, sintiendo como si cada célula de su cuerpo despertara después de 3 años de muerte emocional. «Esperanza, mi vida, mi alma», murmuró Santiago contra su cabello que olía exactamente igual que en sus recuerdos más sagrados. «Pensé que ibas a odiarme para siempre. Pensé que había perdido cualquier oportunidad de recuperarte». Ella se separó ligeramente para mirarlo a los ojos, y Santiago vio en esos ojos verdes un amor tan puro y profundo que sintió como si estuviera viendo directamente al paraíso. «Santiago», susurró ella acariciando su rostro con manos que temblaban de emoción. «Esta ha sido la única manera en que pudimos ser completamente vulnerables el uno con el otro, la única manera en que pudimos contarnos toda la verdad sin las barreras del orgullo y el miedo». La sabiduría de sus palabras era tan profunda que Santiago sintió como si hubiera recibido la bendición más grande del universo. Las lágrimas de ambos se mezclaron como ríos que confluyen en el océano del amor más puro que jamás había existido en la historia de la humanidad, mientras se abrazaban en el suelo del consultorio como si fuera el altar sagrado donde habían decidido renovar sus votos matrimoniales. «Mi amor», murmuró Santiago besando la frente de Esperanza con reverencia religiosa. «Durante estas semanas como doctor Morales, pude ver tu alma desnuda, pude conocer la profundidad de tu amor, pude entender el sacrificio heroico que hiciste por mí». Esperanza cerró los ojos disfrutando del contacto que había soñado durante 1000 noches de soledad, sintiendo como si cada beso fuera gota de agua en un desierto que había estado sediento durante 3 años eternos. «Y yo pude sentir tu alma reconociendo la mía», respondió ella con voz que destilaba felicidad pura. «Pude sentir cómo me amabas incluso cuando creías que me odiabas. Pude sentir cómo me cuidabas incluso cuando creías que era tu enemiga». Santiago la meció entre sus brazos como si fuera la criatura más frágil y preciosa del mundo, sintiendo como si finalmente hubiera encontrado el hogar que había estado buscando durante 3 años de exilio emocional. «Esperanza», susurró Santiago con voz que cargaba promesas eternas. «Nunca más vamos a separarnos, nunca más vamos a permitir que nada ni nadie destruya lo que tenemos». Ella asintió contra su pecho, y Santiago pudo sentir cómo las lágrimas de ella empapaban su camisa como bendición sagrada que sellaba su pacto de amor renovado. Pero la felicidad perfecta fue interrumpida por el sonido siniestro de aplausos lentos que resonaron en el consultorio como campañas de funeral que anunciaban la llegada de la muerte misma. Marco Herrera apareció en la puerta del consultorio con la sonrisa del demonio que acababa de presenciar la escena más patética de su vida.
y su presencia llenó la habitación de una energía tan malévola que Santiago sintió como si hielo líquido corriera por sus venas. «¡Qué escena tan conmovedora!», dijo Marco con sarcasmo que cortaba como navaja envenenada. Los dos tortolitos finalmente reunidos después de tanto drama innecesario. Santiago se levantó del suelo como león que protege a su cachorro, colocándose entre Marco y Esperanza, con instintos asesinos que habían estado dormidos durante años. «Vete de aquí, Marco», gruñó Santiago con voz que destilaba muerte y destrucción. «Ya hiciste suficiente daño, ya destruiste suficientes vidas con tu veneno». Esperanza se levantó detrás de Santiago, aferrándose a su brazo como ancla que la mantenía conectada a la realidad después del shock de ver al hombre que había destruido su matrimonio. «Marco», susurró ella con voz que temblaba de miedo ancestral, «por favor, déjanos en paz. Ya pagamos suficiente por tus celos enfermizos». Pero Marco solo sonrió con una crueldad que helaba la sangre, porque había venido a terminar lo que había comenzado 3 años atrás. «Oh, querida Esperanza», ronroneó Marco como serpiente que hipnotiza a su presa, «esto apenas está comenzando, porque lo que ustedes no saben es que tengo un regalo de bodas para su hermosa reconciliación». Marco sacó de su saco un sobremanila que sostuvo en el aire, como si fuera una bomba nuclear emocional, lista para explotar y arrasar con todo lo que Santiago y Esperanza habían reconstruido en los últimos minutos de felicidad. «¿Saben qué hay aquí?», preguntó Marco, saboreando cada segundo de tortura psicológica como vampiro que bebe sangre fresca. «Las fotos originales que usé para chantajear a Esperanza, pero esta vez vienen acompañadas de algo muy especial». Santiago sintió como si le hubieran clavado una daga en el corazón, porque sabía que Marco había guardado su arma más destructiva para el momento final. «Esta vez», continuó Marco con crueldad que superaba todos los límites de la maldad humana, «las fotos vienen acompañadas de la confesión grabada de Esperanza, admitiendo que se casó contigo solo por tu dinero, que nunca te amó realmente, que todo fue una actuación perfecta para asegurar su futuro económico». La mentira fue como bomba atómica que estalló en el centro del corazón recién reparado de Santiago, porque aunque sabía que era falso, la duda venenosa comenzó a filtrarse en su mente como ácido corrosivo. «Eso es mentira», gritó Esperanza con voz que se quebraba de desesperación. «Santiago, no le creas, nunca dije eso, nunca sentí eso. Mi amor por ti es lo más real que existe en mi vida». Pero Marco había plantado la semilla de la destrucción, y Santiago sintió como si todo el mundo que habían reconstruido comenzara a tambalearse sobre cimientos de arena. «La grabación está programada para enviarse automáticamente a todos los medios de comunicación de México en exactamente 1 hora», anunció Marco con la sonrisa del diablo que acaba de condenar 2 almas al infierno eterno. «A menos que Esperanza salga de aquí ahora mismo y desaparezca de tu vida para siempre». El ultimátum de Marco flotó en el aire del consultorio como sentencia de muerte que amenazaba con destruir el milagro de reconciliación que Santiago y Esperanza acababan de experimentar. Pero algo había cambiado fundamentalmente en el corazón de Santiago durante estas semanas de revelaciones devastadoras. «Marco», dijo Santiago con una calma que sorprendió incluso a él mismo, «ya no tienes poder sobre nosotros». Su voz no destilaba rabia ni desesperación, sino una serenidad que nacía de la certeza absoluta de que el amor verdadero era más fuerte que cualquier chantaje o manipulación del mundo. Esperanza lo miró con ojos llenos de admiración y sorpresa, porque el hombre que estaba enfrentando a Marco no era el Santiago impulsivo que había conocido años atrás, sino un hombre transformado por el dolor y la sabiduría. «¿Sabes por qué ya no tienes poder sobre nosotros?», continuó Santiago acercándose a Marco, con pasos que destilaban confianza inquebrantable. «Porque ya no tenemos secretos el uno del otro, porque ya no hay mentiras entre nosotros, porque finalmente aprendimos que el amor verdadero necesita escucha y no desconfianza». Marco retrocedió ligeramente, porque había esperado ver terror y desesperación en los ojos de Santiago, no esta tranquilidad que emanaba poder espiritual.
Puedes mandar esa grabación falsa a todos los medios del mundo, declaró Santiago tomando la mano de Esperanza con firmeza que transmitía seguridad absoluta. Puedes inventar todas las mentiras que quieras, pero ya no nos van a separar porque hemos aprendido a confiar el uno en el otro más que en cualquier cosa externa. Esperanza sintió como si le hubieran inyectado valor líquido en las venas al escuchar las palabras de Santiago, porque por primera vez en su vida estaba viendo al hombre en quien se había convertido después de atravesar el infierno de la separación y el dolor. «Marco», dijo Esperanza con voz que destilaba una fuerza que jamás había tenido antes, «durante 3 años viví con miedo de ti. Durante 3 años permití que tus amenazas controlaran mi vida, pero eso se acabó hoy». Santiago apretó su mano como ancla que la conectaba a la tierra firme de su amor inquebrantable, y Esperanza sintió como si pudiera enfrentar a todos los demonios del mundo con él a su lado. «Ya no soy la mujer cobarde que huyó por miedo», continuó Esperanza, mirando directamente a los ojos de Marco sin pestañear. «Ahora soy la mujer que aprendió que el amor verdadero se lucha, se defiende, se protege con la vida misma si es necesario». Marco comenzó a mostrar signos de nerviosismo porque su arma más poderosa, el miedo, ya no funcionaba contra 2 personas que habían aprendido que juntos eran invencibles. Además, añadió Santiago con sonrisa que irradiaba triunfo espiritual, ¿realmente crees que no investigué tus actividades durante estos años? ¿Crees que no descubrí las cuentas bancarias en Suiza, los sobornos a funcionarios públicos, las facturas falsas que has estado usando para lavar dinero de la empresa? La cara de Marco se transformó como si hubiera visto un fantasma, porque Santiago había dado vuelta completamente a la situación. «Una llamada mía a la fiscalía», continuó Santiago con calma mortal, «y pasarás los próximos 20 años de tu vida en una celda recordando cómo tu envidia te destruyó». Marco se desplomó en la silla como marioneta a la que le hubieran cortado los hilos, porque había subestimado completamente la transformación que el amor verdadero había operado en Santiago y Esperanza. «No pueden hacerme esto», murmuró Marco con voz que se quebraba como cristal frágil. «Soy tu hermano, Santiago. Soy familia». Pero Santiago ya no sentía nada por el hombre que había destruido 3 años de su vida por celos enfermizos y resentimiento tóxico. «La familia se construye con amor, lealtad y protección», respondió Santiago con firmeza que cortaba como espada de justicia. «Tú elegiste ser mi enemigo el día que decidiste lastimar a la mujer que amo». Esperanza se acercó a Santiago y lo abrazó por la espalda, sintiendo como si fuera testigo del nacimiento de un nuevo hombre que había aprendido a poner el amor por encima del orgullo y la sangre. «Marco», dijo Esperanza con voz que destilaba compasión incluso para su verdugo, «espero que algún día encuentres la paz que tanto necesitas, pero esa paz no puede venir a costa de destruir la felicidad de otros». Santiago sintió como si el corazón le fuera a explotar de amor y orgullo al escuchar a Esperanza mostrar misericordia incluso hacia el hombre que había torturado su alma durante años. «Tienes 24 horas para renunciar a la empresa y desaparecer de nuestras vidas», declaró Santiago con autoridad que no admitía réplica. «Después de eso, la justicia se encargará de ti». Marco se levantó lentamente de la silla como hombre derrotado que había perdido la guerra más importante de su vida, y salió del consultorio arrastrando los pies como alma en pena que vaga por el infierno de su propia creación. El silencio que siguió a la partida de Marco fue como música celestial que anunciaba el comienzo de una nueva vida para Santiago y Esperanza, quienes se quedaron abrazados en el centro del consultorio que había sido testigo de la muerte de su pasado doloroso y el nacimiento de su futuro prometedor. «Mi amor», susurró Santiago girándose para mirar a Esperanza con ojos que brillaban de felicidad pura. «¿Estás lista para empezar de nuevo? Sin secretos, sin mentiras, sin miedos». Esperanza sonrió con una luminosidad que hizo que Santiago sintiera como si estuviera viendo el amanecer más hermoso de su vida después de la noche más larga de la historia. «Santiago», murmuró ella, acariciando su rostro con manos que temblaban de emoción,
Estoy lista para construir contigo el amor más hermoso del mundo, un amor basado en la confianza absoluta, en la comunicación sincera, en la escucha compasiva. Santiago la besó con la ternura de un hombre que había aprendido que el amor verdadero no se posee sino que se cuida, no se controla sino que se respeta, no se desconfía sino que se escucha con el corazón abierto. Esperanza, murmuró Santiago contra sus labios. Perdóname por haber tardado tanto en aprender que amar significa escuchar, no juzgar. Ella sonrió entre lágrimas de felicidad que rodaban por sus mejillas como bendiciones divinas. Y perdóname tú a mí, respondió Esperanza, por haber tardado tanto en aprender que amar significa confiar, no huir. El beso que siguió fue como sello sagrado que marcó oficialmente el comienzo de su segunda oportunidad. La oportunidad que habían ganado a pulso, atravesando el infierno del dolor y emergiendo purificados por el fuego del amor verdadero. 6 meses después, en una ceremonia íntima en la misma iglesia donde se habían casado 8 años atrás, Santiago y Esperanza renovaron sus votos matrimoniales ante la mirada emocionada de amigos que habían sido testigos de su separación dolorosa y ahora celebraban su reunión milagrosa. Esperanza, dijo Santiago con voz quebrada por la emoción mientras sostenía las manos de su esposa. Prometo escucharte con el corazón antes que con la mente. Prometo confiar en tu amor incluso cuando las circunstancias parezcan indicar lo contrario. Prometo que nunca más permitiré que el orgullo sea más fuerte que la comunicación. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Esperanza como perlas de felicidad mientras escuchaba las palabras que sellaban su nueva vida juntos. Santiago, respondió ella con voz que destilaba amor purificado por el sufrimiento, prometo hablarte siempre con la verdad, aunque duela. Prometo confiar en nuestro amor lo suficiente como para enfrentar juntos cualquier tormenta. Prometo que nunca más permitiré